La actual Rumania es un país de 237.000 kilómetros cuadrados. Limita hacia el noreste con la República de Moldavia y Ucrania, al este con el Mar Negro, al sur con Bulgaria, al sudoeste con Serbia y con Hungría al oeste. Tiene 3 regiones: Moldavia hacia el noreste, Valaquia al sur y Transilvania al este. En la región de Moldavia, uno de los distritos es el de Botoșani, donde se encuentra la ciudad de Șabăni. De esta ciudad proviene la familia Marsipar. Respecto a esta ciudad de Șabăni, una noticia que encontré en internet me produjo una sensación dolorosa. Decía: la Federación de Comunidades Judías en Rumania subasta la sinagoga de Șabăni. De acuerdo con la Gaceta de Botoșani, el edificio tiene un avanzado deterioro y la comunidad judía no puede soportar su mantenimiento o repararlo. Actualmente no viven judíos en Șabăni, aunque en 1930 había 1.300. Otro sitio, el Botoșani Necensurat, menciona que sin una congregación el edificio se deteriora día a día y que todo el mobiliario y enseres del interior fueron sacados y llevados a Bucarest. Șabăni fue el pueblo de nacimiento de mi bisabuelo y de mi abuelo. En esa sinagoga había celebrado su bar mitzvah. La puesta en venta de una sinagoga no resulta algo que debiera sorprender a un rosarino como soy yo. En Rosario de Santa Fe, Argentina, varias sinagogas desaparecieron. La del Milet Gesed, de calle Mitre al 1500, la del Degel Yehuda, la de Arroyito, la de la zona sur, la de Pichincha, y esas desapariciones no me produjeron la misma sensación que la de Șabăni. ¿Qué me causó ese dolor? Șabăni fue una pequeña aldea que oficialmente se declaró pueblo en 1816 y su desarrollo comenzó con el asentamiento judío allí. El príncipe Ion Sturza, que reinó en Moldavia entre 1822 y 1828, otorgó una carta de derechos que liberaba de ciertos impuestos a los judíos y permitió establecer instituciones comunales a quienes inmigraran, porque al igual que otros príncipes y terratenientes, veía a los judíos como un factor económico clave. En 1831 había en Șabăni 71 judíos, que representaban el 11,7% de la población. En 1860 el número había aumentado a 518 y hacia 1886 vivían 1.413 judíos, representando el 50% de la población. La vida comunitaria se consolidó y se establecieron sus instituciones: un cementerio, una sinagoga, una mikve, o sea, un baño ritual, una yeshivá, y en 1901 una escuela comunitaria. Los principados de Moldavia y de Valaquia fueron vasallos de los turcos hasta 1829. Luego fueron protectorado de Rusia hasta 1856. Bajo el dominio ruso se aplicó la ley orgánica que los rusos dictaron y a través de ella se incrementó el antisemitismo. A los judíos se les prohibió alquilar tierras o establecer fábricas en las ciudades, también se les negaba la ciudadanía. Estas actitudes conformaron la cuestión judía, que preocupó
a muchas organizaciones internacionales, particularmente a la Alianza Israelita Universal y a la Beneberit, y es por su influencia que cuando en 1856 se celebró el Tratado de París por el cual se terminaba la Guerra de Crimea, en ese tratado se establecieron garantías de libertades civiles y religiosas para todos los habitantes sin distinción de raza o religión. En 1859 se unen Moldavia y Valaquia, creándose los Principados Unidos, siendo Alexandru Ioan Cuza designado su soberano. Con el agregado de Transilvania en 1862 pasa a llamarse Rumania. Alexandru Ioan Cuza respetó lo establecido por el Tratado de París y durante su reinado garantizó a los judíos el sufragio para elección de autoridades locales. Pero en 1866 Cuza fue destituido por las fuerzas antiliberales y asumió Karol Hohenzollern-Sigmaringen, un príncipe alemán que fue proclamado rey con el nombre de Carol I. Dictó una nueva constitución y con él surgieron acciones progresivamente más duras contra los judíos. Se destaca durante su reinado el ataque y demolición del templo del coro de Bucarest y el saqueo y pillaje del barrio judío en esa ciudad. Ante estos hechos, Adolphe Crémieux de la Alianza Israelita Universal y Sir Moses Montefiore viajaron a Rumania e intentaron interceder para detener las persecuciones, pero no fueron tenidos en cuenta. El diplomático de los Estados Unidos, Benjamin Franklin Peixoto, alentó a la comunidad judía a crear instituciones para ejercer presión política. Surgieron así la Hermandad de Sion, donde se formaron líderes comunitarios. Los líderes que surgieron alentaron dos líneas. Una línea consideró poco probable cambiar las actitudes antijudías y por lo tanto promovieron la emigración. Aparecieron así los Fußgängers, es decir, los judíos rumanos que se iban a pie. La segunda línea alentó permanecer en Rumania y luchar por la inclusión. Frente a estas dos líneas de acción, la familia Marzipar se dividió y mi bisabuelo, Jaime Marzipar, decidió emigrar con su esposa y sus 5 hijos. Fueron parte de los Fußgängers, pues caminaron desde Rumania hasta Francia para embarcarse rumbo a la Argentina. El resto de la familia, los hermanos de Jaime, sobrinos, primos, etc., decidieron permanecer en Sabeni. Se conformaron así dos destinos muy diferentes para quienes emigraron y para quienes permanecieron. Jaime Marzipar con su esposa y sus 5 hijos llegaron a la Argentina en diciembre de 1903 en el vapor Aube y se establecieron en el norte de la provincia de Santa Fe, en Palacios, donde se dedicaron a la agricultura. Tanto él como sus descendientes pasamos épocas de bonanza y otras de terribles penurias económicas, pero siempre gozando de libertad para profesar nuestra religión, ejercer las actividades que quisimos o pudimos desarrollar por posibilidades personales. Hoy, quienes descendemos de esos pioneros que se alejaron de Sabeni, participamos libremente de todas las actividades profesionales, comerciales, sociales y culturales de la vida argentina. Los miembros de la familia Marzipar que permanecieron en Sabeni intentaron luchar para conseguir derechos civiles y religiosos,
pero durante la Segunda Guerra Mundial, con la dominación nazi, los habitantes de Sabeni primero fueron llevados a Dorohoi, una ciudad cercana a Sabeni en Rumania, y luego a campos de concentración en Transnistria. No se tuvieron más noticia de todos ellos hasta hace poco tiempo, en que nos enteramos que solo 2 personas se salvaron del exterminio nazi. Una mujer que fue rescatada de un campo de concentración por las fuerzas aliadas y un hombre que se unió a los partisanos. Sobrevivió y luego emigró a Israel, donde vivió en Haifa. El resto de la familia integró la lista de los 420.000 judíos rumanos asesinados durante el Holocausto. Con el recuerdo sintetizado de la historia de los judíos de Rumania en general y de Sabeni en particular, llegué a comprender por qué me dolió la noticia de la oferta en subasta de la sinagoga de Sabeni. Comprendí que, en ese caso, la pérdida del edificio fue consecuencia de la pérdida de una comunidad integrada por tantos familiares. En cambio, en Rosario perdimos edificios de sinagogas como consecuencia de que la comunidad decidió concurrir a otras sinagogas. Pero la comunidad existe, quizá menguada por emigraciones para conseguir mejoras económicas o culturales, o por la asimilación, pero no por exterminio. Aunque no debemos olvidar los intentos que ocurrieron durante la Semana Trágica con su pogrom en 1919 en Buenos Aires, los desaparecidos del proceso militar o los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA más recientemente. Entonces, lo que realmente me dolió fue que la desaparición de esa sinagoga fue consecuencia del exterminio de la comunidad que la poseía. Como judío, considero a la vida como uno de los valores más importantes, ya que, como establecieron nuestros sabios, se debe salvaguardar a toda costa, salvo 3 excepciones: la idolatría, el adulterio y el asesinato. Fuera del tema de las sinagogas, esta reflexión me trajo otra enseñanza. Cuando una causa se considera perdida, intentar un camino alternativo provee de mayores posibilidades para lograr buenos resultados. Gracias, Jaim Zichrono Lebraja. Bendita sea tu memoria.